comenzar a ver el tema de Thevenin y Norton. El teorema de Thevenin y Norton nace para pues hacer equivalencias de circuitos, ¿no? Podemos tener quizá una red muy compleja. Imaginemos esta red compleja y pues obviamente no sé si hay un circuito así como este, ¿sí? Lo que sí les puedo decir es que si a nosotros nos interesa saber qué potencia tiene este elemento de circuito, qué corriente y qué voltaje, nosotros podemos automáticamente aislar como una caja negra la parte del circuito que no nos interesa, ¿sí? Y volver automáticamente una caja negra esto, esto puede tener una equivalencia de esta forma. No nos importe que tenga el circuito, lo que nos importa son sus efectos, y si nos interesa esta resistencia de carga, pues es posible aislarla del resto del circuito, ¿sí? Y el resto del circuito pues darle sus efectos, ¿no? Y esta sería la red compleja. La red compleja, si ponemos un poquito de lógica, pues podríamos decir que entre estas dos terminales, si la red funciona como hemos venido analizando alguna red de circuitos, pues le entregará voltaje o diferencia de potencial entre sus terminales, ¿sí? Nos agregará algún potencial. Esa red compleja se puede comportar de dos maneras, ¿sí? Donde a esta resistencia RL, pues pasa una corriente equivalente. Esta corriente equivalente le vamos a llamar ITH. O puede tener entre sus terminales un potencial, una diferencia de potencial que llamaremos VTH. Esto, chicos, lo planteó un señor apellidado Thevenin y otro señor apellidado Norton. Obviamente la explicación y la disertación es muchísimo más compleja que esto, pero la esencia y la intuición es la misma, ¿sí? Esta red compleja en realidad pues equivale o podría tener su efecto equivalente en una red de una resistencia en serie con una fuente de voltaje, o el efecto equivalente de una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, ¿sí? La red compleja podríamos resumirla en sus efectos como los efectos que provocan o los efectos que podemos ver en un elemento de circuito en serie con un elemento de fuente de poder. Quizá es mal pronunciado o mal definido, podría ser, sí, pero a grosso modo lo que les puedo comentar es de que la red compleja pues es equivalente, ¿sí? Por eso hablábamos de las fuentes de corriente. Ya esta red compleja pues y sus efectos son independientes, o por decirlo de algún modo, a esta resistencia de carga no le importa quién es la red compleja, porque la resistencia de carga solamente está sintiendo los efectos de corriente o de voltaje que el equivalente de Thevenin y Norton le significa, ¿sale? Entonces podemos resumir en algunos enunciados de qué va este rollito, ¿no? De qué va el rollito esto. Bien, pues uno, pues es una forma de síntesis de circuitos, ¿sí? O sea, como todas las que hemos visto, esta también significa una forma de síntesis de circuitos. Dos, tiene una metodología definidísima para su ejecución. Hay un método, pues, una línea de ejecuciones, una línea de instrucciones que podemos seguir para que esto pues llegue a un buen término. Se conocen todos los campos de los circuitos y de la electrónica, y aplica para todo tipo de redes, inclusive redes complejas, o sea, más complejas que estas, o redes de corriente directa, redes que involucren corriente alterna,
Entonces todo esto se aprende mejor con un ejemplo. Vamos a poner el método. En el libro aquí aparece la metodología y pues aquí vamos a leerla un poquito con mi inglés. Y dice que dada un circuito lineal, reordene todo en la forma de dos redes, una red de A y B, o sea, conectada por dos cables. De ahí desconectar la red B, ¿sí? Definir un voltaje de circuito abierto y ese voltaje aparecerá pues, entre las terminales de la red A. Hay que apagar todas las fuentes en la red A, en la red compleja, y dejar las fuentes independientes sin cambio. Hay que conectar una fuente independiente de voltaje, ¿sí?, en la red, de forma para que con la red inactiva, ¿sí? Y pues bueno, dejar las redes desconectadas y ya después conectar, ¿sí?, la red B para que todas las corrientes queden sin cambio. ¿Eso cómo funciona? Vamos a hacerlo para que aquí no sea difícil. Vamos a resolver un ejemplo mientras seguimos el método, que pues no tiene así la gran complicación, pero vamos a hacerlo paso a paso, ¿no? Paso número uno, pues hay que separar los circuitos de una red A y una red B. Esto nos conduce a que, miren, esta red que ya separaron aquí, el problemita de verde, será nuestra red B. Y esto que ven aquí será nuestra red A. ¿Sale? Aquí están las terminales. Y bueno, dice que hay que desconectarlo, ¿no? Vamos a desconectarlo. Siguiendo lo que comenta nuestra compañera, imagínense que quisiéramos analizar el de 8 ohms. Bueno, para eso hay que redibujar el circuito. Voy a ponerlo por aquí. Voy a poner por aquí el nuevo circuito. Y fíjense bien qué cosas. Si quisiéramos analizar el de 8 ohms, voy a ponerlo, volver a pegar aquí, por aquí. Si nos interesara el de 8 ohms, pues a ver, hay que separarlo de la red, ¿no? Y para eso pues vamos a delimitar nuestra red compleja. Sí. Vamos a hacer la red compleja, lo separamos y nos queda algo más o menos así. Ahora vamos a redibujarlo porque si se dan cuenta, pues para que se vea cómo queda esto. Y bueno, ya redibujada queda así la red. Y ya y ahora sí ya tenemos igual una red, dos redes, ¿no? Donde mi primer red pues es esta red A y mi segunda red pues esta red B, donde pues, tenemos el circuito de interés. No sé si satisfice sus preguntas, pero así sería la separación de la nueva red, ¿vale? Al ejemplo anterior, que es este que tenemos aquí a la derecha, el del cuadrito verde. La primera es separar los circuitos en dos redes. Ya los separamos. El punto número 2 dictamina que hay que poner un voltaje, señalar un voltaje aquí. Bueno, 2, desconectar el elemento de interés. Vamos a desconectarlo. 3, añadirle un voltaje a las terminales desconectadas. No añadírselo, pero señalarlo muy bien. Entonces, aquí en la red B, porque esta es la red A, en la red B, una vez desconectado, pues vamos a tener que existirá un potencial, no importando cuál sea un potencial entre los terminales. Y como vamos a buscar el circuito equivalente de Thevenin, pues pongo VTH, ¿no? Ya tenemos, se vería algo así, ¿no? Desconectada de la resistencia, pues por acá, ¿no? Bien triste la resistencia desconectada, pues acá se queda, ¿no? RL. Entonces se desconectó y por el que vamos a ver el análisis, vamos a entender los efectos que tiene la red compleja. Entonces ya tenemos esta parte que sigue. El siguiente paso dice que hay que llevar a cero las fuentes o desconectar, anular, pues eliminar las fuentes, ¿sí?, de corriente de voltaje. Vamos a hacerlo.
esto se hace, pues como lo habíamos comentado en superposición. Recordarán que las fuentes de corriente, ¿sí? Las fuentes de corriente, para anularlas, tendríamos que hacer que entre sus dos terminales no pase corriente, y la única manera de que entre las dos terminales no pase corriente es desconectándola. Entonces, desconectando la fuente, ¿sí?, es posible pues, terminar con sus efectos, ¿no? De igual manera, la fuente de voltaje, ¿sí? La fuente de voltaje, para eliminar sus efectos, necesitamos que no haya voltajes de esas terminales, ¿no? ¿Cómo la eliminamos? Pues la eliminamos con un cortocircuito entre esos terminales, llevando a cero la diferencia de potencial, y así no existiese este potencial, ¿no? No existiese la diferencia de potencial entre los terminales. Así es como se elimina los efectos de una fuente de voltaje. Entonces, igual vamos a hacer aquí. ¿Esta fuente de qué es? ¿De corriente o de voltaje? Mentira. Entonces, va a ser fuente de corriente, pues vamos a desconectarla, porque así eliminamos sus efectos del circuito. ¿Sale? Y ahí está. Tenemos una red, ahora tenemos una red completamente pasiva. ¿Sí? El 4 pues el punto 4 y el el 5 y el 6 son intercambiables, los puntos, pero lo vamos a poner aquí. 5 con la red, voy para allá. Con la red pasiva, ahora determinamos la resistencia equivalente. Pues, ahora sí, para contestar tu pregunta, Treviño, pues, el punto 3 será, pues, definir un voltaje entre las terminales que desconectamos de la red Brasil, o de la red, entre las dos redes, definir el voltaje que determinamos, el voltaje de Open Circuit, ¿no? Yo le puse VTH, pero puse el método de Haidt, o lo que escribió nuestro maestrazo Haidt, dice que hay que escribir que se llame VOC, Voltage Open Circuit, ¿no? Ya sea que le llames VOC o VTH, no hay problema. Sí, ese es el punto 3. Y bueno, ahí tenemos la red pasiva. Ya le quité el rectangulito verde para que no nos estorbe tanto. Y aquí está la red pasiva, ¿no? Entonces voy a poner aquí la red pasiva para poder determinar su resistencia equivalente. La red pasiva equivalente, o sea, la resistencia equivalente se ve desde donde quitamos la carga, ¿sí? Esta resistencia equivalente terminará siendo la resistencia de Thevenin, la resistencia equivalente de todo el circuito. Entonces vamos a calcularla. ¿Qué resistencia equivalente hay, chicos? Pues con un análisis rápido mental tenemos que estas dos van a estar en serie, ¿no? La de 8 y la de 2 van a estar en serie, y pues van a hacer una resistencia de 10 ohms, ¿no? Que va a estar en paralelo con esta de 10 ohms. Entonces, en paralelo 2 de 10 ohms, pues van a ser igual a una sola de 5 ohms, y ya se resolvió el enigma de la red de Thevenin, ¿no? Entonces la resistencia equivalente de Thevenin es igual a 5 ohms. Ahí les encargo, si tienen dudas, pues analícenla aparte en sus casas con calma, y ya, para que lleguen a la misma conclusión. Una excelente pregunta que acabas de hacer, ¿no? A final de cuentas, lo que nos interesa es el efecto en esta RL que desconectamos. Ahí nos interesa el efecto. Por eso el VTH que ponemos aquí, por eso el cálculo de la resistencia equivalente en estas dos terminales, no en cualquier otra, ¿no? Queremos medir el efecto en la resistencia que desconectamos, en el elemento que desconectamos. Treviño me decía, y si me interesa la fuente de 5 amperes, bueno, desconecto la fuente de 5 amperes y mido la resistencia, mido el potencial en la red, pero más que en la red, en las terminales que desconecté, porque es como que lo que te interesa es el efecto de la red sobre lo que desconectaste, no todo lo demás, solo eso.
Bueno, el punto 6 dice que del voltaje VOC que hicimos en el punto 3 hay que determinar cuánto vale este voltaje, ¿no? Bueno, pues eso es fácil. Si nos damos cuenta que el voltaje de este VOC, pues en realidad es el voltaje en esta resistencia de 10 ohms, ¿no? Entonces podemos hacer cualquier cosa para determinar el voltaje en esa resistencia de 10 ohms. A mí, no sé qué se les ocurre, chicos, hacer para encontrarlo. Pueden hacer mallas, nodos, lo que quieran. Pero ahora que ya sabemos simplificación por conversión de fuentes, pues vamos a convertir, ¿no? Vamos a convertir esto en una fuente de voltaje, ¿sí? Que va a ser 5 por 2, 10 volts. Vamos a medir estos efectos y pues vamos a dejar intacto nuestra resistencia de 10. ¿Sí? Este es el voltaje de circuito abierto de Thevenin y aquí está nuestra resistencia de 10 ohms. Aquí es para la de 8 ohms y aquí está la convertida que es de 2 ohms. Entonces ya podemos saber qué onda con esto. Entonces, si yo quisiera la resistencia en estas dos medidas, como me la están pidiendo, como la necesito, ¿sí? Pues solamente necesito hacer un divisor de voltaje, ¿no? Para esto, pues un divisor simple y llano nos resuelve el problema. Entonces el divisor dice que la resistencia de circuito abierto va a ser igual a la resistencia que yo quiero, que es la de 10 ohms, entre la suma de todas las demás. 2 más 8, ¿sí? 2 más 8 más 10 ohms. Todo esto por 10 volts. ¿Cuánto da esto, chicos? Es hecho el cálculo, pues tenemos que este voltaje de Open Circuit es el voltaje de Thevenin y tenemos que esta resistencia equivalente es la resistencia de Thevenin, ¿sí? Voy a quitar este color porque se me confunde. Entonces esta es la resistencia de Thevenin. Entonces, ¿cómo era el circuito equivalente de Thevenin? Pues lo comentamos en un principio y miren, el circuito equivalente de Thevenin era este en particular. Vamos a reescribirlo, ¿sí? Para no quedar todos mal definidos. Y entonces el circuito equivalente de Thevenin pues tiene que ver con una fuente de voltaje de Thevenin, una resistencia de Thevenin. Aquí es donde lo desconectamos, ¿sí? ¿Sí? RT, y aquí ya conectamos la resistencia. Bueno, vamos a dejarla señalada quizás, vamos a conectarla de nuevo. Entonces esta es la resistencia de carga, la que desconectamos en un principio, ¿se acuerdan? Aquí está, es esta RL que desconectamos. ¿Sí? Esta RL la desconectamos y la olvidamos mientras ocupamos el teorema de Thevenin. ¿Sí? Ahora ya la reconectamos de nuevo. Vamos a escribir el valor de la resistencia de Thevenin, que son 5 ohms, y el valor del voltaje de Thevenin, que son 5 volts. ¿Sale? Ya tenemos este asunto, ¿no? Ya tenemos el circuito equivalente de Thevenin. Y a partir del circuito equivalente de Thevenin, chicos, podemos encontrar el circuito equivalente de Norton. ¿Por qué? Porque pues es una simple transformación de fuente. ¿Cómo nos quedará entonces, chavos? ¿Sí? No, RL no tenía valor. El circuito original no tenía valor RL. Pero si quieres le vamos a poner 2 ohms, no pasa nada. Y ahorita hacemos un calculito también con esta resistencia que ahorita que acabas de proponerla. Vamos a hacer un cálculo de ella. ¿Sale? No te entiendo. No sé, explícame, ya me hiciste bolas, ¿cómo estuvo? Ajá.
Sí, a ver. Lo que dije fue que es posible llegar de un circuito equivalente de Thevenin a un circuito equivalente de Norton mediante una conversión sencilla de fuente, ¿sí? Mientras que en el de Thevenin tenemos una fuente de voltaje en serie con una resistencia, en la de Norton tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, ¿sí? Podemos llegar mediante una conversión de fuentes, y esa conversión, recuerdan, ¿no?, que era la corriente es igual al voltaje entre la resistencia, o sea que esta será pues de 1 ampere, ¿sí? 1 ampere, y la resistencia seguirá siendo de la resistencia que persiste en la transformación de fuente, ¿no? Entonces esto será el circuito equivalente de Norton. Para eso solo nos interesa lo que está dentro de la cajita, puesto que esta técnica de análisis simplifica las redes complejas para dejar todo en función de la resistencia de carga, la resistencia que estamos analizando, o el elemento que separamos. No sé si te satisfice tu duda. ¿Sale? Ahora, si la resistencia es de 2 ohms, ¿sí? Entonces, como conclusión para el punto 5, podemos decir algo como esto. Repito, ¿no? Es posible para llegar a una corriente de Norton a partir de un voltaje de Thevenin, y como ya lo habíamos anticipado, ¿no?, nuestra resistencia equivalente es la resistencia de Thevenin, y el voltaje de circuito abierto es nuestro voltaje de Thevenin, y así hemos encontrado un circuito equivalente a la red esta que inicialmente apareció. ¿Vale, chicos? ¿Preguntas, comentarios? Suscríbanse al canal.